Herramientas de investigación, presentado por Juan Esteban Valencia Jaimes. Prevención. Son medidas para prevenir la aparición de la enfermedad, la reducción de los factores de riesgo, la detención del avance y cómo atenuar las consecuencias una vez establecida. Hay niveles y tipos de prevención. Los tipos de prevención son aquellas acciones específicas que se toman para evitar el curso normal de la enfermedad o la aparición de esta. Los tipos son: vacuna. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Tamizaje. Esta identificación de una manera temprana una enfermedad asintomática o de los factores de riesgo. Es el proceso de evaluación para identificar qué personas están en riesgo y quiénes no de presentar una enfermedad, y también permite orientar un tratamiento para que la población no se enferme o de manera temprana emplear un tratamiento para que el paciente no se enferme. Orientación conductual. Son los cambios en el estilo de vida para prevenir enfermedades y promoción de salud, como dejar de fumar, la dieta saludable, el consumo moderado de alcohol, la actividad física o la relación sexual con seguridad. Por último, tenemos en los tipos de prevención la quimioprevención, que va a ser la utilización de sustancias químicas para prevenir la aparición de la enfermedad por un periodo determinado. En cuanto a los niveles de prevención, que van a ser diferentes a los tipos de prevención, son aquellas medidas que están destinadas a evitar, detener o retardar el curso de una enfermedad en la población. Los distintos niveles son: primaria, el cual va a ser sin enfermedad, entonces se eliminan los factores de riesgo. Consta en evitar la enfermedad, disminuir la incidencia e intervenir los factores de riesgo. Vamos a tener la secundaria, la cual va a ser cuando la enfermedad es asintomática y se hace diagnóstico y tratamiento precoz, haciendo énfasis en esto último. Y la terciaria va a ser cuando ya hay un curso clínico en el cual se busca reducir complicaciones. Se realiza cuando se ha instaurado la enfermedad y se intenta evitar que empeore y se produzcan complicaciones. ¿Qué es causalidad? La causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición, por ejemplo, de la toma de un medicamento, y la aparición de un efecto secundario. En estos estudios hay diferentes maneras de llegar a la conclusión. Estos tipos de maneras van a ser: primero, la causa, la cual va a ser los factores o eventos del proceso salud-enfermedad en la cual se observa una alteración. Causa necesaria, el cual va a ser un factor indispensable para el desarrollo de un efecto. Si elimino esta, no se puede desarrollar la enfermedad. Tenemos como tal un agente que nos va a generar una enfermedad. Las que realmente identifico, elimino y no tendré la enfermedad. Causa suficiente, la cual va a ser los factores que en conjunto, incluyendo la causa necesaria, siempre culminan con el desarrollo del efecto. Estas causas ayudan a configurar o a que se genere la enfermedad como tal. Causa simple. El ejemplo claro es el postulado de Koch. Postulados para determinar que un agente infeccioso es la causa de la enfermedad. Una enfermedad específica tiene una causa y que esta causa concreta produce una enfermedad. En siguiente instancia vamos a tener los criterios de Bradford-Hill. El primer criterio de Bradford-Hill va a ser la fuerza de asociación. ¿Cuál es la magnitud con la que se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta una exposición? O sea, se refiere a la magnitud con la que se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta una exposición. ¿Cuál es la fuerza que existe entre un factor, una causa y el desarrollo de una enfermedad? Esta sería la fuerza de asociación. El segundo criterio de Bradford-Hill va a ser la consistencia, el cual va a ser la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes, bajo circunstancias diferentes y reproducida por distintos investigadores utilizando diseños distintos, la manera en que se presentó la información en el artículo. El tercer criterio de Bradford-Hill va a ser la especificidad. Tiene que ver que una causa conduce a un efecto único, no a efectos múltiples. Una causa conduce a un efecto único, no a múltiples efectos. El cuarto criterio de Bradford-Hill va a ser la temporalidad, que es que la causa precede en el tiempo al efecto, es decir, antes que yo tenga
polio, debía estar expuesta al virus de la poliomielitis para desarrollarla o debo estar expuesto al neumococo para desarrollar neumonía. No tiene que ver con el tiempo de seguimiento, sino que yo debo estar expuesto antes para poder desarrollar el efecto. El quinto criterio de Bradford-Hill va a ser el gradiente biológico, o sea que a mayor exposición, mayor riesgo de enfermedad. El sexto criterio de Bradford-Hill va a ser la plausibilidad. Es la fisiopatología de la enfermedad, la factibilidad biológica, lo que se conoce de cada una de las enfermedades. O sea, es reconocer cuál es la etiología de la enfermedad respecto al conocimiento que se tenga de la misma. El séptimo criterio de Bradford-Hill va a ser la coherencia. Lo que se conoce hoy en día respecto a las enfermedades no entra en conflicto con la posible asociación con la causa-efecto. Esta no debe causar conflicto en torno a la historia natural de la enfermedad. Tiene que ver con el curso natural de la enfermedad. El octavo criterio de Bradford-Hill va a ser la evidencia experimental. No es tan frecuente verlo en humanos porque no es responsable generar daño. Tiene que ver con la posible validez que nosotros esperaríamos que se diera en cuanto a exponer a una persona a un factor de riesgo y esperar qué pasa luego de ser expuesta. Pero esto ya no es factible, por eso se hace con modelos animales y no con humanos y se generan daños en ellos. El noveno criterio de Bradford-Hill va a ser la reversibilidad. Cuando el factor de riesgo ya lo voy eliminando y la manera que lo voy eliminando me reduce el riesgo. El hecho que se vaya quitando ese factor de exposición disminuye el tema de riesgo de enfermar. El décimo y último criterio de Bradford-Hill va a ser la analogía. Tiene que ver con una enfermedad que puede llegar a ser producida en condiciones similares por varias causas. Un ejemplo claro es independientemente de la exposición puede generar la misma enfermedad. En estudios pronósticos vamos a tener la definición que son investigaciones para estimar el riesgo o probabilidad de desenlaces futuros en las personas con una enfermedad establecida. Idealmente deben sustentarse en estudios de cohortes en los que se establece el momento de inicio o de análisis sobre la evolución de una enfermedad, el periodo de seguimiento al desenlace de interés, el tipo de desenlace y los factores o marcadores pronósticos por investigar. Finalmente, la decisión de la forma de ejecutar y analizar los estudios de pronóstico dependerá de su propósito, exploratorio, explicativo o predictivo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre factores de riesgo y factores pronósticos? Debemos a su vez tener en cuenta esta diferencia. Los factores de riesgo son los que condicionan la probabilidad de presentar una enfermedad determinada. Dichos factores pueden estar presentes en la población sana y aumentan el riesgo de tener la enfermedad. La identificación de los factores de riesgo son imprescindibles para la prevención primaria. Esta es una tabla que nos relata las diferencias entre factores de riesgo y pronósticos en el infarto agudo de miocardio como ejemplo. Entonces, en factores de riesgo para infarto agudo de miocardio vamos a tener la edad, el sexo masculino, el LDL elevado, el HDL descendido, el tabaquismo, la hipertensión arterial y el sedentarismo. Y en factores pronósticos vamos a tener la edad, el sexo masculino, si el paciente ha presentado un infarto previo, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cardiomegalia y la arritmia ventricular. Los factores pronósticos son aquellos que predicen el curso clínico de un padecimiento una vez que la enfermedad está presente. La identificación de esos factores son de gran interés para la prevención secundaria y terciaria. Entonces, para la realización de estos estudios, los elementos principales van a ser revisión de casos que van a permitir reconstruir retrospectivamente el curso clínico de una enfermedad. Los estudios de casos y controles, los cuales todos los pacientes en el estudio tienen la enfermedad de interés. Estudios de cohortes, los cuales son estudios que describen paso a paso la historia natural o el curso clínico de la enfermedad y calculan el riesgo relativo debido a un determinado factor pronóstico. Y por último, los ensayos clínicos. Este tipo de estudios permiten estudiar las modificaciones del curso clínico de la enfermedad como respuesta a nuevas intervenciones terapéuticas.